Bueno, el título de la presentación es Estigma y violencia cuerdista. Eh, Me voy a presentar yo. Mi nombre es Lorena Berríos Ibacache, soy comisionada de la CONAPREM, pero también soy parte del colectivo de sobrevivientes internacional a la psiquiatría. Soy una mujer que fui esterilizada forzosamente, me quitaron mis hijos por considerarme loca y potencialmente peligrosa, a mis 3 hijos. Hace 10 años que no los veo, producto de esa violencia que viví. Hay una deuda histórica hacia las mujeres que hemos sido esterilizadas forzosamente, un reconocimiento del Estado de Chile por ser un delito de lesa humanidad. Y hace 15 años aproximadamente comencé a movilizarme desde la rabia contenida, desde la injusticia eh, que necesitaba tener hacia mí, pero también en ese trayecto de mi vida me di cuenta que yo no era la única que estaba viviendo esto y me encontré con colectivos de la locura que, a diferencia de la mayoría de los espacios organizacionales de discapacidad psicosocial, que promueven mayormente permanecer y tener adherencia a tratamientos sanitarios y terapias, esta otra era una contrapropuesta donde el centro de todo éramos los locos, las personas con diagnóstico. Y producto de eso logré desmedicalizarme, eh, despatologizarme, así que yo no me identifico con ninguna etiqueta psiquiátrica. Y fue un proceso que tuve que hacer entre pares, porque no existe en el espacio sanitario ningún espacio de acompañamiento. Entonces, eso es lo que también vamos a atencionar un poco. Vamos a partir con la definición de estigma, que quizás muchos la conocen, pero no está más de más recordarla. El estigma se refiere a una marca o señal, y con esto es como cuando uno hablaba de los estigmas de Jesucristo, de esas marcas, de esas películas como de exorcismo, cuando aparecían esas famosas marcas en las manos, como espontáneas y nadie sabía por qué, pero te identificaban, te marcaban. A eso nos referimos con un estigma, con algo que a simple vista, de un momento a otro, te identifica, pero no de una manera positiva, porque por lo general el estigma o esta marca o señal se asocia a deshonra, a desaprobación social, y no solamente hacia una persona, sino que a un grupo de personas, porque tienen ciertas características percibidas como desventajosas o inaceptables. Este fenómeno social puede ir más allá de lo visible, extendiéndose a atributos como enfermedades mentales, orientación sexual, discapacidad física, entre otros. El estigma puede conducir a la discriminación, el aislamiento, a la exclusión, afectando negativamente la autoestima y la calidad de vida de quienes la padecen. Combatir el estigma implica promover la aceptación, empatía y comprensión, fomentando una sociedad más inclusiva y justa. Aquí lo que yo quiero destacar de esta definición o del espíritu de la definición de estigma es que la mayoría de los casos de intentos de suicidio o de riesgo vital no necesariamente tiene que ver con un diagnóstico, sino que tiene que ver con la respuesta de una sociedad ante el diagnóstico. Entonces, cuando se nos etiqueta de peligrosos, de personas que somos impredecibles, de personas que somos potencialmente peligrosas para cuidarnos o ejercer cuidados, eso es más letal incluso y genera más riesgo en quienes padecen el malestar psíquico que para con quien, que la enfermedad misma o esta etiqueta. Paralelo al estigma existe la discriminación. Ya dijimos que el estigma es la señal que donde yo digo, ahí está, y yo puedo identificar que esa persona es la peligrosa o es la que tiene la etiqueta. La discriminación va más allá de eso, porque es una acción o decisión. ¿En qué es una acción o decisión? A diferencia entonces del estigma, existe la discriminación, que a veces uno cree que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque la discriminación involucra una acción o una decisión.
Como cual, aquí la definición lo dice, la discriminación es un fenómeno social que implica tratar de manera injusta o desigual a una persona o grupo de personas en comparación con otras, basándose en características como la raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico, discapacidad, entre otras. La discriminación no solo afecta a quienes la sufren, sino también perpetúa desigualdades y divisiones en la sociedad. Es importante reconocer y combatir la discriminación para promover la igualdad y el respeto hacia todas las personas independientemente de sus diferencias. Entonces ahora no es solamente identificar la diferencia, sino que yo tomo una posición. Yo decido generar o tratar de manera injusta o desigual a quien tiene el estigma, a quien tiene la marca. Bien, eh, aunque las condiciones de salud mental son muy comunes en todo el mundo, las personas que las viven en primera persona o quienes las habitamos en primera persona, por lo general estamos siendo discriminadas. Por lo general, no solamente hay un estigma, sino que tenemos asociadas acciones que van en desmedro nuestro, porque nos tratan diferente. Entonces existe miedo, incomprensión, prejuicios que contribuyen al estigma, a la exclusión social, a la discriminación y que ocurre alrededor de las personas que vivimos con la condición. Puede ocurrir que los amigos o miembros de la familia y en todos los ámbitos de la vida, en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo y en el hospital, tanto en entornos rurales como urbanos. Recuperarse de las condiciones de salud mental es posible. Sin embargo, el estigma y la discriminación se interponen e impiden que las personas busquen y obtengan la ayuda y la atención que necesitan en el camino a la recuperación. Entonces, como muy parecido a lo que yo les estaba explicando al principio, el hecho de que haya una identificación con carácter discriminatorio y que nos aparta del acceso a muchas cosas, imposibilita que nuestros procesos de recuperación o de inclusión, que no recuperamos la verdad, sino que de aceptación de lo que estamos viviendo, nos, no se manifieste peor. Eh, muchos de los casos que tenemos como comisionados nacionales o también regionales es que existen situaciones disruptivas, como se le llaman, de descompensación, cuadro psicótico. Pero para haber llegado a una descompensación, a un cuadro psicótico, existieron situaciones previas. Y muchas de las situaciones previas, cuando se genera un proceso investigativo o cuando queremos realmente saber qué ocurrió, llegamos a la conclusión de que esa persona fue altamente estigmatizada y se generaron acciones relacionadas al prejuicio en contra de ella, desde la comunidad, desde la familia, desde el espacio sanitario. Entonces no podemos pensar de que cuando somos sometidos a esas condicionantes no vamos a reaccionar o justamente no nos vamos a descompensar. Entonces eso es como para que también lo vayamos a internalizando de por qué ocurre este fenómeno y que no ocurre en ningún otro colectivo de discapacidad. Esto ocurre solamente en salud mental, si pudiéramos llamarla así. La OMS y la OPS han estado muy alertas y se levantan campañas todos los años, informes en relación al estigma. Y parte de las recomendaciones que hace la OPS y la OMS es que se levanten 4 líneas de acción en los territorios, en este caso a nivel nacional. Una es la protesta. Y lo dice así, lo saqué tal cual como dice la OPS y la OMS. Dice protesta. Y la protesta, como para desmitificar también lo que puede significar y no criminalizarla, puede incluir manifestaciones públicas, redacciones de cartas, peticiones
boicot de productos y otras campañas de defensa y comunican una clara objeción al estigma y la discriminación. Aquí yo voy a poner un alto porque muchas veces nosotros dentro del colectivo de la locura o de los colectivos hemos generado denuncia hacia espacios sanitarios. Pero lamentablemente nosotros no hemos tenido la complicidad ni de los equipos médicos que intervienen en nosotros, tanto del gremio de la salud como también de los funcionarios. Y lo que suele ocurrir es que el gremio médico y los funcionarios solidarizan y invisibilizan los hechos de violencia que ocurren en el espacio sanitario. Y eso es preocupante, porque quiere decir de que no hay un reconocimiento de que la violencia existe. Y por eso, cuando hablamos de protesta, es muy extraño de que los gremios marchen con los locos, pidiendo mejoras, o que médicos se unan a nosotros en las marchas, o en manifestaciones, o incluso en un comunicado público, sino que por el contrario, el espacio sanitario resiste y justifica incluso la violencia en muchos aspectos. Sigamos. ¿Qué también nos dice la OPS y la OMS en relación al estigma? Habla de que debemos generar campañas de educación. Y esto quiere decir alfabetización. Alfabetización o toma de conciencia en los términos de la salud mental, en qué es lo que significa la salud mental, que no solamente es cabeza hacia arriba, pensando que todo pasa por el cerebro o que ahí hay una desregulación química, como muchos médicos lo dicen, como muchos psiquiatras lo dicen, sino que va más allá. Por eso que la salud mental tiene un enfoque social y comunitario y no biomédico. Lo biomédico ya hace más de 20 años que se reconoció que no existía, que no era tal. Pero hoy día hay muchas personas que siguen pensando que cuando yo tengo una etiqueta psiquiátrica, desde la salud mental, yo tengo un problema biomédico y yo lo quiero tratar desde un tratamiento terapia, valga la redundancia, con fármacos o con terapias estandarizadas también biomédicas. Entonces, la educación lo que pretende es derribar también ese mito, porque los acompañamientos no necesariamente tienen que ser farmacológicos y no tienen que ser necesariamente dentro de un espacio sanitario. Y por eso que nacen las directrices de desinstitucionalización, que son procesos que Chile tiene que también llevar. De hecho, este año que ya está pasando, se levantó la primera propuesta de desinstitucionalización, la cual todavía no es traspasada desde el MinSal a los dispositivos, pero nosotros tenemos la confianza que ya durante el próximo año eso va a ocurrir y va a ser tener que obligar al espacio sanitario a cambiar el paradigma, algo que ya se ha dicho hace 20 años, pero que el espacio sanitario se resiste, porque es más cómodo atender en box, porque es más cómodo no generar un espacio comunitario. Muchos piensan que van a perder empleo, entonces se resisten a la transformación. Eh, Dentro de la educación, también es comprender que el estigma en el entorno sanitario, o sea, derribar el estigma es esencial para reducir otro tipo de violencias o experiencias que se pueden estar viviendo de parte de las personas con malestar subjetivo. La educación en el lugar de trabajo también es crucial para eliminar las barreras que el estigma y la discriminación crean para las personas con experiencia de vida. También ayuda a los empleadores y a los empleados a ver más allá de las etiquetas y a ser más inclusivo, lo que también contribuye a mejorar el bienestar de las personas con experiencia vivida. Hoy día tenemos en Chile la estadística dice que la mayoría hoy día de las licencias en el ámbito laboral corresponden a salud mental. No es por problemas
traumatológico, no es por ningún otro problema, no es por diabetes, no es eso, aunque son prevalencias que tenemos en Chile. Pero la gran demanda de licencias en nuestro país, y lideramos, es en salud mental. Entonces, aquí también hablamos de cómo afectamos en el intersector. La OPS y OMS también habla de reformar. Eso es bastante corto. Y reformar quiere decir con las legislaciones y las políticas, cómo se genera la incidencia política en las transformaciones por estigma, por prejuicio, para que las políticas públicas contemplen la inclusión, la integralidad del ser. Hoy día hay una propuesta de ley que es la que todavía está en la comisión del Senado, en la comisión de salud, en el Senado, de la ley integral de salud mental. Y ese es un hito porque efectivamente ahí sí participaron personas con experiencia directa, porque esas son también las directrices del momento de generar espacios de incidencia política, que nada se puede hacer sin las personas con experiencia directa. Eh, y por último, la OPS y OMS nos invita a generar contacto o redes. Y eso quiere decir que para ayudar al público en general a entender mejor las condiciones de salud mental, compartir historias de personas hay que compartir historias con personas con experiencia vivida. ¿Por qué? Porque esto ayuda a cambiar algunas de las actitudes y comportamientos negativos. La internación social puede ser en persona, en línea, perdón, la interacción social puede ser en persona, en línea, a través de videos, en grupos de apoyo y entornos sanitarios. Bueno, esa parte del entorno sanitario para mí es cuestionable porque creo que eso es lo que siempre ha habido, pero lo que no existe son los espacios de apoyo, los grupos de apoyo, los modelos GAM que le llamamos, que son los grupos de apoyo mutuo, que no son espacios tutelados. No es que lo dirija un psicólogo e invita a compañeros o a personas con experiencia vivida a que se desarrollen en ciertas temáticas, sino que es un espacio espontáneo, autónomo, pero sí el Estado debiera tener la obligatoriedad de generar las garantías y los espacios para que esos espacios se construyan. Eso va un poco también en la línea de las directrices de desinstitucionalización, que son parte de las recomendaciones de la CRPD, que es la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Ahora vamos a pasar al otro tema, que es el que la mayoría tenía o tiene expectación, que tiene que ver con el cuerdismo. Eh, Antes de partir con la definición, quisiera que comprendamos todos que ya hace varias décadas hay un posicionamiento y un enfoque de género, y que muchos de nosotros sabemos del enfoque de género. Y el enfoque de género reconoce que hay una estructura imperante, globalizante, que es patriarcal. Y el patriarcado, o esta forma de dominación, que es supremacista, genera, por decirlo así, bajo ese paraguas del patriarcado, se generan violencias en sistemas, por ejemplo, en el sistema económico, en el sistema educacional, en el sistema de la constitución de estados, vienen desde ese paraguas. Entonces todo lo que subyace hacia abajo como sistemas también terminan siendo vulnerador. ¿Quiénes han puesto este tema hoy día en la palestra? El movimiento feminista. Y hoy día las carteras ministeriales de equidad de género de la mujer han también tomado y han generado transformaciones en el Estado y también en esos otros sistemas. El cuerdismo es otro de los sistemas de opresión. Y entonces tenemos que entenderlo así, que desde este gran paraguas de opresión nace el cuerdismo. Y el cuerdismo es una combinación de discriminación con estigma.
Entonces, cuando yo los meto en una juguera, la discriminación junto al estigma, yo genero el cuerdismo, que es la expresión o el síntoma máximo de la violencia hacia las personas con diagnóstico psiquiátrico. Parte de quienes hablaron del cuerdismo fue Judy Chamberlain. Judy es una mujer loca que murió en 1910, o sea, perdón, 2010. Ella estuvo internada muchos años dentro de un psiquiátrico. Ya existía el movimiento antipsiquiátrico que lo había fundado Franco Basaglia en Europa, y esta mujer de un país anglo eh, agradece, por decirlo así, este cuestionamiento que Franco Basaglia, siendo un psiquiatra, genera hacia el modelo de intervención sanitarista de la salud mental, y la cuestiona y empieza a decir por qué la gente con diagnóstico tiene que estar recluida en manicomios. Y él empieza a cuestionar a sus pares, y Judy, que no era un par, sino que era una usuaria, una persona con experiencia directa, dice, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué el espacio sanitario está cuestionando y nosotros no? Y ella acuña esta expresión cuerdista, cuerdismo, y comienza a darle forma. Hay un libro que se llama Por nuestra cuenta, que recién el año pasado fue traducido al español. Estuvo 40 años traducido a muchos idiomas, pero en el español no estaba. Hoy día sí está. Yo les recomiendo que lo puedan leer, el que quiera. Es un libro muy interesante porque comienza a intencionar la posición que debieran tener los sobrevivientes, usuarios, exusuarios, etiquetados bajo la salud mental en el espacio psiquiátrico. Entonces, la definición de cuerdismo yo la extraigo de lo que Chamberlain, Judith, nuestra santa Judith, nos dice. Y se los voy a leer. Dice, el cuerdismo se comprende como un sistema de opresión que se expresa en distintos niveles en nuestra sociedad. Por un lado, explica los mecanismos de discriminación y el conjunto de prejuicios y estereotipos asociados a las personas que han sido etiquetadas con diagnóstico psiquiátrico. Por otro lado, da cuenta de las formas de violencia institucional dirigidas hacia este colectivo en específico, entre los que se encuentran las prácticas de abuso, encierro y segregación. Finalmente, el cuerdismo establece una relación estructural de dominación que sustenta un desprecio epistemológico hacia las personas que presentan diferencias subjetivas. Es así como históricamente las narrativas de las personas locas han sido desestimadas, implicando múltiples formas de anulación y silenciamiento. Creo que buscando definiciones de cuerdismo en muchos espacios, esta es como la que mejor define lo que es el cuerdismo. Esto es lo que a mí me interesa que veamos en sobremanera, y le voy a dar, supongo que lo puedo agrandar, sí lo puedo agrandar. El año pasado, desde el espacio internacional, generamos el iceberg de la violencia cuerdista. Y el iceberg tiene diferentes niveles. Si ustedes se fijan, hay unas líneas que atraviesan el iceberg. Lo que está arriba, esto que yo estoy mostrando con la manito, y ahora voy a agrandar, pero primero les voy a mostrar desde lejos. Esto lo que está aquí es la máxima expresión de las violencias cuerdistas, que pueden llegar hasta la muerte. Cuando hablamos de la muerte por negligencia, y que son casos que incluso llegan a ser de connotación pública. Entonces esto es como lo máximo. Esta segunda parte, que es el espacio más gordo, tiene que ver con la estructura social. La estructura social que sustenta estas violencias. Y ahí está el espacio biomédico, con los psicólogos que generan la conciencia de enfermedad. Estoy refiriéndome a psicólogos que tienen una visión clínica,
que no transitan en lo comunitario, sino que lo cuestionan, convencen a la persona de que tú tienes un problema orgánico cerebral, no reconocen el medio como parte fundamental y transversal del existir de cada uno de nosotros, y también una sociedad que cree, incluso de usuarios, que creen que el espacio biomédico es el que les va a salvar la vida. Y ese es el macro de la violencia cuerdista. Y luego vienen estas otras dos líneas, tres líneas finales, que son microviolencias que probablemente nadie nota, nadie ve, pero que igualmente son violencia. Igual que, y retomando un poco lo que yo les mencionaba antes, cuando nos referíamos a que el movimiento feminista logró también generar un iceberg de violencia, yo creo que la mayoría de las mujeres que están aquí han visto alguna vez el iceberg de la violencia machista, y la máxima expresión es el femicidio o feminicidio, independientemente si está o no tipificado en un país, pero así lo identifica la violación sexual, el abuso sexual. Ese es la cúspide, pero también existen los micromachismos, que es, por ejemplo, cuando uno va, yo voy con mi auto y voy con un amigo y le digo, acompáñame al mecánico porque siento que tiene un ruido, el motor parece, no estoy segura si es el motor, no estoy segura si es el filtro de aire que está teniendo un ruido. Y vamos a un servicio y él me dice, mira, yo conozco uno que es más económico y es de confianza, vamos. Vamos juntos, yo le explico lo que está pasando con mi vehículo, abro el capó, y cuando el hombre empieza a revisar el vehículo, después que lo revisa, en vez de mirarme a mí y darme la respuesta de lo que le está pasando al vehículo, mira a mi amigo y le empieza a hablar a mi amigo. Y yo no existo. Eso es una microviolencia, y que afortunadamente, gracias al movimiento feminista y a todo lo que ha hecho para visibilizar, eso que quizás para alguien no era una violencia y no, nunca la iba a reconocer así, o así como si yo invito a un amigo a comer y cuando se pide la cuenta, el mozo o la persona que está atendiendo le entrega la cuenta a mi amigo y no me la entrega a mí, esas son microviolencias. Lo mismo pasa con la violencia cuerdista. Hay una serie de hechos que son muchas veces invisibles para el espacio sanitario. De hecho, creo que uno de los mayores conflictos de pronto cuando uno hace talleres de esto en espacios sanitarios, que a uno le invitan a hacer un taller, a hacer una relatoría, es que no la reconocen. De hecho, la justifican e incluso se molestan, porque ellos dicen, nosotros no ponemos terapia electroconvulsiva, porque eso nosotros sabemos que está mal. Nosotros no esterilizamos mujeres, aquí nunca se ha hecho. Nosotros nunca, afortunadamente, nunca hemos tenido una muerte bajo custodia. Pero cuando analizamos el final del iceberg, que está aquí abajo, ahí se dan cuenta de que mucho del discurso que tienen pro derechos humanos no era tal. Entonces ahora voy a hacer el acercamiento para que todos podamos verla, ¿ya? A todo esto, si ustedes se fijan a los costados, hay unas líneas que están de manera horizontal, no, vertical. Y esas también nos dicen, por ejemplo, las violencias que son visibles, las invisibles, y por este otro lado, la otra explicación que son de forma explícitas y más abajo implícitas. Y los tramos no son iguales. Entonces, si ustedes se fijan, la cúspide del iceberg nos muestra asesinato, muerte por negligencia, que son las muertes en custodia. Están los abusos sexuales, las contenciones físicas y químicas, la esterilización coercitiva, el electroshock, las medidas de seguridad, incumplimiento del consentimiento informado, cuestionamiento institucional en valoraciones y peritajes, interpretaciones psicologistas de la experiencia individual, agresiones verbales y físicas, y estas son las violencias que por lo general ocurren en el espacio sanitario, ¿ya?
y por eso que están arriba. Adentro nos dice qué es lo que contiene esta violencia, que por fuera la vemos, que es la extrema, pero que acusa algo que está dentro del sistema biomédico. Y lo que está dentro es que la visión que ha tenido la salud mental o el espacio psiquiátrico ha sido siempre iatrogénico. En otras palabras, que esa supuesta intención de hacer bien genera más mal en las personas. Las tutelas, que es cuando hablamos de la interdicción, hay una lógica de siempre pensar que una persona cuando está descompensada o con un episodio disruptivo no tiene conciencia y no entiende. Entonces, en ese momento es interdicta, aun cuando legalmente no exista ningún documento que lo diga, y también eso es cuestionable, pero aún así, sin haber nada, el personal médico hace firmar a un familiar, porque esa persona no está en condiciones en ese momento de decidir. La violencia policial, que tiene que ver cuando hacemos las internaciones famosas administrativas, que muchos dicen, nosotros tenemos que ir con carabineros porque la persona es peligrosa, entonces tenemos que ir con ellos. ¿Y qué es lo que hacen carabineros? Te agarra adentro, te saca, te mete, muchas veces incluso ni siquiera van con ambulancia, sino que te meten a la cuca. Y los internamientos involuntarios. Entonces, si se fijan aquí dice violencia psiquiátricas e institucionales. Entonces, el corazón de las violencias psiquiátricas e institucionales está en esto que se concentra. ¿Y cómo se manifiesta? Con todo lo que vemos afuera. El color, después yo se los voy a mostrar. Abajo hay una división de colores. Si ustedes se fijan, el iceberg tiene colores. Y eso apela a que, por ejemplo, todo lo que está en color azul es lo que está reconocido incluso desde el espacio sanitario como violencia. Lo reconocen. Otras es como lo público, pero hay otro color que lo vamos a ver más abajo, es lo que cuando uno intenciona la conversación no se reconoce o no se visibiliza fácilmente. Por ejemplo, lo iatrogénico lo cuestionan muchas veces. Dicen, no, yo siempre he querido hacer todo bien para nuestros pacientes. Y todo lo que nosotros hacemos es desde el cariño. Me acuerdo una vez en un dispositivo me decían, mira, nosotros, Lorena, cuando fue la pandemia, nosotros íbamos, o sea, así de comprometidos somos con nuestros usuarios, íbamos a dejarle las pastillas y los tratamientos a sus casas y pagábamos de nuestro vehículo, íbamos a dejárselo. O sea, sienten que esa acción es la que fideliza el que ellos tienen buenas intenciones. Sigamos, más abajo. El centro, que es lo que yo les decía, que es como lo que sustenta toda una sociedad. Vámonos por fuera. La expulsión del espacio público de la comunidad. Cuando la gente dice, no, allá vive el loquito o la loquita, y nadie le habla porque todos le tienen miedo. El chantaje que se genera para lograr la mejoría. A mí cada vez que yo tenía, eh, cuando estaba en el psiquiátrico, siempre me decían, señora Lorena, usted se tiene que mejorar por sus hijos. Me chantajeaban. Me decían, ¿usted quiere ver a sus hijos? Entonces tómese las pastillas. ¿Usted quiere mejorarse? Tómese las pastillas. Eso es chantaje. Pensar en que la cura está en volver a la normalidad. La gente piensa de que quien está tiene una forma de ver la vida diferente, está mal. Y como está mal, tenemos que normalizarla. Por eso es que se habla del enfoque rehabilitador en algún momento, que después se queda obsoleto, porque siempre se pensó que había que rehabilitar. Pero esto de pensar de que hay que volver a la normalidad no es solo desde quienes intervienen con nosotros, muchas veces nosotros también lo creemos. Uno dice, por favor, doctor, deme algo para que yo vuelva a ser la que era antes, o para que yo pueda tolerar estar en el trabajo, porque yo no tolero estar las 8 horas.
Entonces teme algo para poder aguantar. Y eso para la gente es ser normal, porque el que es normal aguanta las 8 horas. Aguanta condiciones quizás precarizantes, pero lo hace. Idea de que fuera de la norma no hay lugar para la vida digna. O sea, en otras palabras, todos los que estamos fuera de la normalidad siempre vamos a estar precarizados. Y eso también es parte de un imaginario que genera violencia. Es como cuando la gente o mi familia a mí me decía, pero mira, si tú, o sea, como que sales del closet y le dices a todos que eres loca, eso te va a generar siempre que estar como segregada. Eso es lo que me querían decir. Y es como que nunca iba a ser feliz si yo salía del closet y decía, sí, soy loca y asumo lo que soy. Señalamiento, ridiculización, culpabilización, condescendencia. Ah, no, hablemos más lento, porque ya piensan que si alguien habla rápido yo no le voy a entender. Eso pasa mucho en los espacios institucionalizados. Cuando uno hace la primera entrada, la trabajadora social, la psicólogo, psicóloga, todos te hablan lento, así como, señora Lorena, siéntese aquí. Ya, vamos a entrar al box. Y es como en tu infantilización y esa condescendencia que yo no la estoy pidiendo. Pero eso es parte del espacio sanitario y también es violencia y es invisible. Probablemente lo que les estoy diciendo hasta les va a dar risa, da risa. Es casi para hacer un stand-up de pronto y contar todo lo que se vive en el espacio psiquiátrico, pero yo necesito que ustedes comprendan que eso son violencias. Y esto que está afuera apela a algo que está dentro. ¿Y qué es lo que está adentro como interno? Es la negación de los apoyos voluntarios. O sea, es más fácil hacer eso, hablarle lento y hacer como que es tonto o que es una niña, antes de yo generar apoyos, porque eso genera más trabajo. Tenemos que generar una planificación de apoyo, porque los apoyos no son estandarizados, no son copia y pega para todos. Entonces yo tendría que especializarme en adecuaciones para generar apoyos. Y eso mejor no lo hacemos y mejor le hablamos más lento, más condescendiente. Lo que estamos haciendo es por su bien. La injusticia epistémica, que es justamente eso de, de cuestionar el que yo esté viendo cosas que nadie más ve, oír cosas que nadie más oye, el cuestionarlo y decirme, pero eso no está bien, porque la demás gente no lo ve, tú solamente lo ves. Y eso es, epistémico, que en otras palabras, lo que se supone que es lo que debe ser y que el loco no lo cumple o la loca no lo cumple, es enjuiciado. La atribución individual e individualización de las causas estructurales. En otras palabras, usted tiene la culpa, o sea, en vez de entender que esto es una estructura opresiva, que corresponde también a este patriarcado de opresión, y esta es una estructura más, la psiquiatría es una estructura más, y el cuerdismo es parte de esa estructura de violencia, yo decir, no, el problema es usted, señora Lorena. Usted tiene que mejorarse porque usted tiene un problema. Entonces yo dejo de pensar que el entorno tiene un problema, que el lugar donde estoy yo, el no tener empleo, el quizás tener acoso laboral en el trabajo, acoso sexual, haber vivido una experiencia de trauma en mi vida y que nunca fue acompañada, en vez de pensar que esos son las problemáticas, el problema es de ella. Es muy neoliberal, a propósito de la psiquiatría, muy neoliberal. Siempre le echa la culpa a la persona y no comprende el medio. Expulsión, exclusión de la vivienda, infantilización, paternalismo, los estereotipos, el estigma, eso yo que les decía que son como los grandes pilares de la violencia cuerdista, el diagnóstico psiquiátrico. Voy a hacer también aquí un par. Cuando hablamos de diagnóstico psiquiátrico,
Muchas personas nos preguntan, ay, pero eso quiere decir que porque tú no te identificas con el diagnóstico está mal. No está mal. No está mal saber quién uno es. El problema es qué hago cuando yo sé quién soy. Ese es el problema. Y la mayoría de quienes reciben el diagnóstico psiquiátrico inmediatamente se comienzan a sentir excluidas, se genera el autoprejuicio también. Yo misma sé que soy diferente ahora porque ya tengo una etiqueta. Y no sé si les ha pasado, acuérdense que hoy día el borderline, TLP entró dentro de las canastas de prestaciones, entonces antes todas eran bipolares, porque la prevalencia son mujeres, ahora son todas borderline. Entonces, ahora que son todas borderline, cada vez que uno se siente contenta, uno dice, ah, debo estar como en la cúspide de mi borderline. Estoy arriba, estoy en el pic, estoy psicótica. Y cuando yo me siento más relajada, debo estar cayendo como en el espacio, así como aquí, alerta, alerta, voy a pedirle ahora a la psicóloga que me vea por sobrecupo, porque probablemente donde me estoy sintiendo así, estoy en bajada. Pero la vida, yo creo que de nadie, incluso el que no tiene ningún diagnóstico psiquiátrico, no es lineal. Uno pasa por emociones fuertes, uno ríe un día, al otro día puede estar triste, pero la diferencia en que en nosotros el diagnóstico psiquiátrico atraviesa todas nuestras relaciones y todos nuestros sentires. Entonces, todo lo que yo siento se lo adjudico a la etiqueta. Es más, si se supone que yo tengo una etiqueta donde yo debería estar pateando las piedras todo el día y yo me siento muy feliz, yo me cuestiono porque yo digo, no, porque mi etiqueta dice que yo debiera estar triste todo el día. Entonces voy a ir mejor al psiquiatra porque entonces me dieron mal el diagnóstico, yo soy otra cosa. Eso es violencia. Y eso, entonces, por eso que yo les decía que este centro no es solamente aquí el responsable del espacio psiquiátrico, sino que la estructura social. Y eso también nosotros los locos lo hemos tomado. Y muchas veces nosotros también generamos nuestra propia autoflagelación. Entonces ahora estamos ya en los tres últimos pisos que son las más invisibilizadas. Aquí es donde todos pensaron que lo hicieron bien y aquí se dieron cuenta que lo estaban haciendo mal. Vámonos alrededor. La ridiculización del comportamiento, forma de ser o estado de ánimo de alguien. Ah, ya se nota que estáis con el brote. Eh, no, la señora llegó ahí descompensada, no, pero ustedes saben que siempre el día lunes le pasa lo mismo. Llega ahí a la PS, al CEFAM, en la mañana, a primera hora. Y eso se hace de manera interna muchas veces. Yo he estado a veces en los dispositivos, en labor de, no de comisionada necesariamente, porque también habito otros espacios internacionales de defensa en discapacidad psicosocial, y no saben, como uno la ven relativamente cuerda, porque no han hablado conmigo todavía y no saben quién soy, piensan que yo soy del personal sanitario y se empiezan a referir a mis compañeros de forma despectiva. Y eso lo hace desde el que barre el piso o la que barre el piso hasta la enfermera jefe. Aquí no hay diferenciación de que el que te trata mal y de forma despectiva lo hace solamente el que no tiene conocimiento del estándar de derecho. Aquí es parejo. A los esquizos, de hecho, le tienen sobrenombre los APS. Utilizan otros nombres peyorativos para referirse a los compañeros con etiqueta de esquizofrenia. Ritmos, demandas de productividad, lenguaje no accesible. Desresponsabilización colectiva y derivación a la consulta médica psicológica. Entonces, esta parte es muy delicada porque muchas de las justificaciones que nosotros oímos como comisionados es que, es que terminamos haciendo esto porque nuestras condiciones laborales son precarias, es que no nos alcanza para más. Y eso es desresponsabilizarse. La pobreza, el racismo, la violencia de género, estos son como las interseccionalidades que nos atraviesan en los cuerpos que padecemos malestar psíquico. Y esto que vemos afuera corresponde a algo que está dentro.
también. Y eso tiene que ver con ese humor cuerdista, que el que no entiende el chiste, o sea, los locos por lo general no entendemos los chistes de los cuerdos. Usar la palabra loco, loca como una forma de desacreditar. Yo utilizo, siempre que me presento como loca lúcida, y es una forma de reivindicar ese término que por tanto tiempo se me dijo de forma insultante para causarme daño y que en algún momento lo hizo. Pero hoy día, entendiendo de que es una posición política, sí soy loca y soy loca lúcida. La falta de comprensión, el silencio, los señalamientos, la psicología positiva. Tú puedes, tú puedes, tú siempre vas a poder. Está en ti el cambio. Casi como oír a Paulo Coelho, no sé, estoy, es como ver un libro de autoayuda. ¿Está mal sentirse mal cuando en realidad la vida es una mierda? Disculpen la expresión, disculpen comisionado lo que estoy diciendo, pero está mal querer hacerme bolita en mi cama y no querer levantarme porque no tengo trabajo, porque como no tengo trabajo no puedo tampoco pagar un tratamiento. De hecho, ya me he cuestionado el modelo de intervención, he generado mis propias reflexiones críticas y sé que no quiero ir a un espacio sanitario porque sé que hay maltrato o sé que ya me han maltratado porque antes cuando creía en el sistema iba y sé lo que significa estar ahí. Pero como no tengo dinero tampoco puedo pagar. Entonces, cuando en el discurso nosotros decimos, no, es que el que quiere puede, casi como si fuera meritocracia, eso también es una forma invisible de generar violencia. O cuando también los profesionales o quienes intervienen en nuestras corporalidades generan como, ¿y cómo la señora Rosita pudo, señora Lorena? Mire, mire, salga. Me acuerdo una vez una psicóloga me hizo salir del box, así como yo estaba mal. Me hizo ver todas las que estaban esperando, casi puras mujeres. Me decía, mire, todas esas mujeres vienen de otros lugares más distantes que usted. Algunas no tienen ni siquiera dinero, llegan a dedo aquí. Y usted que vive en la ciudad, es como, ¿por qué usted no se mejora? Rechazo al dolor o al sufrimiento. Es el positivismo tóxico que no nos permite, cuando la gente está llorando, ya, pero cálmate. Así como ya, pero no llores tanto. ¿Por qué? Entonces, eso está dentro de la mayoría de muchos profesionales que intervienen en nuestros procesos. Y como empiezan a invisibilizar o a cuestionar nuestros sentires, nosotros comenzamos a guardar silencio. Y obviamente cualquier espacio de terapia donde uno ya guarda silencio se considera como no adherente al tratamiento. Cuando uno ya no quiere hablar o uno va porque te dieron la hora y porque uno necesita ir a buscar las medicaciones, porque al final uno a eso va, pero tú te das cuenta que tu psicólogo, tu psiquiatra y todos los que están ahí, nadie valida tus sentires. Entonces uno deja de tener adherencia. Y lo más probable es que entonces lo único que te va a salvar son las medicaciones, porque te van a anestesiar. No solucionan el problema, pero te anestesian para no seguir sintiendo la necesidad de hablar sabiendo que nadie te va a oír. Y ese piso, si ustedes se fijan, ese piso es esa famosa normatividad cuerdista, capacitista y neurotípica. A eso le llamamos normatividad cuerdista, capacitista y neurotípica. Todo esto, cuando alguien no rinde lo suficiente en el trabajo, pero es que está en salud mental. No, pero es que tiene que rendir. Una cosa es el trabajo, lo otro, o sea, uno tiene que separar la enfermedad, porque así le llaman enfermedad o el diagnóstico de lo productivo. Eso es ser capacitista. El que una persona como yo no pueda trabajar en un dispositivo con ustedes. Eso es capacitista, eso es cuerdista, porque ustedes generan un estigma hacia mí. Yo les voy a preguntar, ¿cuántos usuarios expertos por experiencia
emancipados, ¿tienen trabajando en su equipo de trabajo? Yo les aseguro que ninguno, ninguno. Ni en las seremías están, ni en el ministerio están, en los dispositivos tampoco. ¿Y es por qué? Porque existe esto de que tiene que ser capaz, tiene que ser cuerdo, y esto va por sobre lo académico, porque el convenio 169 de pueblos originarios se hace valer en Chile y en muchas reparticiones del Estado hay personas que no tienen un, un cartón académico, pero pueden porque se respeta, se valora y se genera la puesta en valor de una deuda que es histórica. Con nosotros también debiera ser, porque Chile es un país que adquirió la CRPD y el corazón de la CRPD en el artículo 12 somos nosotros. Y nosotros debiéramos estar en todas las políticas, diseñando. Y la mayoría lo hacemos, pero lo hacemos desde fuera. No lo hacemos dentro, porque el Estado se resiste con este paradigma de normatividad, cuerdismo capacitista y neurotípico. Bien, lo último que les iba a mostrar es esto. Los colores, el iceberg es bueno que quizás después lo puedan tener para que lo vean más en detalle. En los colores está este verde, que es lo que no se reconoce socialmente como una forma de violencia, o en otras palabras, lo que está más normalizado dentro de las violencias y que los dispositivos no lo reconocen a menos que se les diga. Lo azul es lo menos reconocido socialmente como una forma de violencia y este color que es como salmón es lo más reconocido y que era lo que yo les mencionaba, que es como la terapia electroconvulsiva, las prácticas de tortura, como las contenciones mecánicas, la psicocirugía. Eso es como que para todo eso es violencia, pero lo demás o no lo reconoce o lo menos reconoce. Bien, ese es el iceberg. Para concluir, tenemos claro desde nuestro colectivo de usuarios, exusuarios, sobrevivientes, personas con experiencia directa, locos, locas, discapacidades psicosociales, sabemos que no todos ustedes han recibido un electroshock o una esterilización forzosa. Sabemos que ustedes las reconocen como violencias, aun cuando no las han vivido en primera persona, pero las violencias del cuerdismo que sustentan y posibilitan las otras, porque producto de esas nacen las otras, son mitos compartidos cultural y socialmente, creencias extendidas de las que somos parte. Entonces yo les invito a que reflexionemos en relación a eso, más porque tenemos una responsabilidad como comisionados, tanto en las regiones como a nivel nacional, de que así como existe la cultura de la violación, y no quiere decir que todos han violado a alguien o han sido objeto de una violación, hay un espíritu de invisibilización de muchas temáticas bajo esa cultura de la violación. Se justifican muchas cosas. También el cuerdismo es algo cultural y social. Y tenemos que desmoronar ese relato. Hay que generar una contrapropuesta. Y eso es lo que hacemos desde los movimientos. Muchas gracias. Sé que este tema es delicado porque muchos no se esperan una presentación así, porque casi siempre las presentaciones son como lo que todos sabemos, quizás con un refresh, pero es como lo que todos sabemos o todos esperamos, y yo sé que esta reflexión nadie muchas veces la espera, menos de un espacio generado desde el ministerio, la subsecretaría, ¿ya? Entonces, como un golpe de realidad, una pared para algunos. eh, yo espero que nadie se sienta interpelado de mala manera. Yo lo que espero que tomen conciencia, no sensibilizarlos, conciencia, porque la toma de conciencia es lo único que genera transformaciones. La sensibilización, para eso está la Teletón y hay otras cosas.
Pero para esto nosotros necesitamos toma de conciencia. Eso.